que cuando Él aparezca en su gloria, A ver. pongan la lupa. Seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Ay, Dios mío. Ok, chequemos el texto. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando, ¿qué, señor Toro? ¿Cuándo qué? Cuando Él se manifieste. Cuando Él se manifieste es cuando seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Jamás dice cuando mueras, cuando Él se manifieste. Y esto está en el contexto, por supuesto, de lo que dice Pablo en Tesalonicenses: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Él se manifieste, cuando se geste la resurrección de los muertos, entonces esto, como dice 1 Corintios, esto mortal será revestido de inmortalidad. Por lo tanto, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Absorbida es la muerte en victoria. No dice cuando mueras, dice cuando se dé la resurrección de los muertos, cuando Él se manifieste. ¿Y cuándo se va a dar la resurrección de los muertos, señor Toro? Cuando aparezca el Señor, con voz de ángel, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán. Ahí se dará esa manifestación. Pero este señor, este mentiroso, está tratando otra vez de utilizar el texto malamente, porque el texto le está gritando en la cara, diciéndole: cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. María no ha resucitado. Pedro no ha resucitado. Los huesos de Pedro supuestamente están en el Vaticano, ¿no? No están los huesos de Pedro en el Vaticano. No presumen los huesos de Pedro y los de Pablo en el Vaticano. Si los huesos de Pedro y los huesos de Pablo están en el Vaticano, eso significa que la muerte no ha sido absorbida todavía en ellos, que no se ha dado la resurrección de los muertos. Tienes las tumbas de sus personas en tus templos. Y si tienes las tumbas de esas personas en sus templos, quiere decir, obviamente, que no se ha manifestado lo que han de ser, cabezón. Y si no se ha manifestado lo que han de ser, este es un pésimo pasaje para hablar de la supuesta intercesión de María y de los santos, diciendo que porque ellos están en el cielo y porque 1 Juan 3:2 dice que cuando lo veamos seremos tal cual es un pésimo tratamiento del pasaje. Y es un pésimo tratamiento de 1 Corintios 15 también, que habla de la resurrección de los muertos. Y es un pésimo tratamiento del pasaje de Lucas capítulo 6, que nada tiene que ver con la intercesión, porque estás hablando de un condenado gimoteando, revolcándose en las llamas, que le está rogando a Abraham que no es escuchado, y lo quieres asociar por tus pistolas a la supuesta doctrina de una virgen todopoderosa que escucha todas las oraciones en todo lugar, en todo. No se puede, aparte de que no explica cómo se da justamente esa comunicación, esos atributos que María debería de poseer para poder hacer ese tipo de cosas, porque hay atributos no comunicables de Dios que no permiten justamente que las criaturas posean lo que supuestamente María posee, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este supuesto líder de los garroteros, del cual Plasencia dice que lo convirtió, ahora sabemos por qué Plasencia, pues, obviamente está para el traste, y Alarcón, que dice que es un titán, que es un grosso, es un mentiroso. Eso es lo que es. Es un mentiroso. Y yo personalmente me considero un neófito al lado de grandes teólogos que saben tratar el texto con rigor. Yo soy neófito al lado de ellos. Y puedo detectar las mentiras de este personaje. Puedo detectar justamente sus sofismas, sus subterfugios. ¿Cómo batallo con esa palabra? Entonces ya no puede pensar que María o que los santos son como los mortales de este mundo. ¿Se fijan? Usó dos pasajes que hablan de la resurrección de los muertos y los empujó para poderlos hacer cascar con el disparate ese de la intercesión de María. ¿Se dan cuenta cómo utilizan? Supuestamente los católicos tienen la interpretación más correcta que procede de los apóstoles. ¿Se dan cuenta cómo utilizan estas personas la Biblia? Y sobre todo, cuando tú le preguntas, ¿me puedes dar un solo ejemplo en la Biblia de donde un vivo está invocando a un muerto? Está invocando a un muerto. No, pero no le digas muertos, porque para Dios todos viven. Para Dios todos viven, pero para ti está muerto. Su memoria ha sido raída de aquí en la tierra, ¿no? Ya no está entre nosotros. Está muerto. Y Dios prohíbe ese tipo de invocaciones. Pero aún si no lo prohibiera, pues muéstrame un solo ejemplo donde se consulte, donde se pida, donde se interceda. Y yo tengo un ejemplo. Cuando Saúl fue a consultar a la divina de Endor para que hablase con Samuel,
y estuvo condenado, estuvo mal. Muéstreme un ejemplo donde Pedro le esté pidiendo a Esteban, que ya se murió: Esteban, intercede por nosotros. O muéstreme un ejemplo de Pablo, de los judíos que eran celosos de ese tipo de cosas. No las va a tener. No tienen la Biblia. Ahora lo va a encontrar en el Talmud. Y ahora los cristianos nos vamos a dejar guiar por el Talmud, que es una interpretación profana del Antiguo Testamento. Porque esa es otra que ellos hacen. No, pero en el Talmud algunos rabinos sí hablaban de la intercesión de los muertos. Entonces, ¿la guía para los cristianos es el Talmud? ¿Ahora debemos seguir el Talmud, que es una interpretación profana del Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y si tú no ves a Cristo en el Antiguo Testamento, ¿cuál es la diferencia entre el Talmud y el Corán? Díganme, católicos, ¿cuál es la diferencia entre el Talmud y el Corán? Ninguna. Y entonces se da uno cuenta de que este tipo de creencias no tienen asidero, hermanos. No tienen de dónde sostenerse. Que utilizando un poquito el sentido común, se vienen al suelo. ¿Vamos a concluirlo? No. Ya cuando uno muere, seremos semejantes a Él. ¿Se dan cuenta cómo enfatizó? Cuando uno muere, seremos semejantes a Él. Suponiendo que así sea, ¿por qué utilizó dos pasajes que no dicen eso? Que dicen todo lo contrario. Que es hasta la resurrección de los muertos cuando seremos semejantes a Él. Cuando Él se manifieste, obviamente en la parusía, cuando Él se manifieste y le veamos, que los muertos resuciten, todo está en el contexto de la resurrección de los muertos, seremos semejantes a Él. Pero Él, para tratar de validar el disparate de la intercesión de María, mutiló el texto para que el texto aparentemente dijese que cuando mueres, ya eres semejante a Dios, ya eres semejante a Cristo. Ese es un disparate, hermanos. Y los católicos que siguen este personaje, pues se tragan todos estos disparates, porque con el puro sentido común, uno se da cuenta justamente de que estos disparates los tienen para justificar todo este tipo de doctrinas fetichistas, folclóricas. Pero ahí lo tienen, ¿no? ¿Qué les puedo decir, hermanos? Míralo, válgame Dios. El Talmud es un ejemplo de las costumbres judías y por eso pensaron que Jesús le estaba pidiendo a Elías. Ahora resulta que Jesús le estaba pidiendo a Elías. Ay, Señor, dame paciencia con los católicos, por favor. Dame paciencia con estos católicos. Y si Él lo ve todo, seremos semejantes a Él. Y si Él es inmortal, seremos semejantes a Él. Y si Él vive en la gloria, seremos semejantes a Él. ¿Pero por qué? ¿Por qué eres tan coyón? Dilo, coyón. Dilo, miedoso. Si Él escucha todo, nosotros escucharemos todo. Si Él tiene todo el poder, nosotros tendremos... ¿Saben por qué no lo dice? Porque tiene temor. Y por eso utiliza términos mucho más genéricos. Y cuando estemos en la gloria, y cuando estemos en el cielo, pero no se atreve a decir justamente lo que está tratando de enseñar. Si Él lo ve todo, seremos semejantes a Él. Veremos todo nosotros, hermanos, todo veremos. Otra vez, hablando de atributos, que siendo sincero, yo creo que esas cosas están inmersas en la especulación a causa de la incertidumbre que tenemos como mortales. Y si Él es inmortal, seremos semejantes a Él. Y si Él vive en la gloria, seremos semejantes a Él. Entonces, hermanos queridos, la Biblia dice que nosotros después que morimos, ya la parte humana se acabó y va la parte espiritual, seremos semejantes. Eso no dice la Biblia. Por lo menos los textos que utilizaste eso no dicen. Eso no dicen los textos que utilizaste. Los textos que utilizaste hablan de la resurrección de los muertos. Y Pablo condenó a Himeneo y a Fileto por haber dicho que la resurrección de los muertos ya se había efectuado. Si tú persistes en enseñar esos textos como evidencia de que los que están allá ya poseen esas cualidades, estás dando por hecho de forma tácita que la resurrección de los muertos ya se efectuó. Esa es una herejía y tienes un sacerdote hereje. Otro argumento, pero es que Elías y Moisés ahí estaban en el monte de la transfiguración, sin duda. ¿Y qué prueba eso? ¿Que María fue asunta al cielo? Otra vez, es que esta concatenación de ideas no tiene asidero y lo único de lo cual te puedes basar es en la especulación. En la especulación, porque de Elías yo tengo un texto en la Biblia que me demuestra que Elías fue arrebatado en un carro de fuego y que del cuerpo de Moisés, en el libro de Judas,
se nos dice que